y compartir. Yo no quiero. Joan Manuel Serrat, ese enoi del Poble Sec que con una guitarra sencilla se volvió la voz de un continente entero, no necesita presentación. Lo hemos escuchado en casas, radios, plazas y teatros, siempre con esa mezcla de ternura y rebeldía que lo hacía único. Cantó al amor con verdad, a la vida con poesía y a la libertad con un coraje que muchos callaban. Para millones, Serrat no fue solo un cantante, fue un compañero de ruta, alguien que parecía decir lo que todos pensábamos, pero no sabíamos poner en palabras. Sin embargo, detrás de la imagen del trovador intocable hay un hombre de carne y hueso, con miedos, dudas y momentos de fragilidad que pocas veces dejó ver. No todo fue aplauso, no todo fue gloria. También hubo sombras, decisiones duras y confesiones que sorprendieron incluso a sus más fieles seguidores. Y es que, a sus 82 años, Serrat decidió hablar con la sinceridad de quien ya no tiene nada que perder ni demostrar. Reveló 4 secretos que muestran su lado más humano, esas verdades que siempre habían quedado detrás del telón. Hoy te los voy a contar, para que descubras al Serrat íntimo, al Serrat vulnerable, al Serrat real. Cuando hablamos de Serrat y de su valentía, inevitablemente hay que volver a 1968. Imagina la escena. España en pleno franquismo, todo bajo control, y de repente, un joven con mirada tímida pero con ideas claras se planta y dice: «Voy a cantar en catalán, porque es mi lengua y porque así me siento honesto». Aquello fue un terremoto. El régimen quería que representara al país en Eurovisión, pero en castellano, sin salirse del guión. Serrat se negó, y claro, lo borraron del mapa. Metieron a Maciel en su lugar, y ella ganó el festival. Pero la victoria de España fue también la condena de Serrat. A partir de ahí empezó el verdadero precio. No lo veías en televisión, sus canciones eran tachadas, sus conciertos vigilados. Había gente que lo señalaba, que lo llamaba traidor. Y él, con apenas 20 y pocos años, cargaba con una mochila demasiado pesada. Después confesó que muchas noches, antes de salir al escenario, se preguntaba si no era mejor callar y vivir tranquilo. El miedo no era abstracto, sabía que podían arrestarlo, sabía que cada palabra tenía consecuencias. Lo curioso es que esa decisión, que pudo hundirlo, fue también la que lo convirtió en símbolo. En Cataluña lo adoptaron como una bandera, en América Latina lo recibieron con los brazos abiertos. Y mientras en España lo censuraban, en México, en Argentina, en Chile, miles lo cantaban como si fuera uno de los suyos. Ese contraste lo marcó para siempre, la sensación de ser exiliado en su propia tierra, pero abrazado por otras. Con el tiempo, Serrat admitió que tuvo miedo, que no era ningún héroe invulnerable, pero también dijo algo muy sencillo y muy poderoso: «Si me quitan cantar en catalán, me quitan a mí mismo». Y ahí está la clave. No fue una estrategia, fue pura coherencia. Ese primer secreto muestra que la valentía no siempre es gritar fuerte, a veces es mantenerse firme cuando todo empuja al contrario. Serrat pagó un precio alto por defender su identidad, y ese precio lo acompañó durante años. Pero gracias a ese gesto, su voz se volvió mucho más que música, se volvió un acto de resistencia, un recordatorio de que cantar también puede ser un acto de libertad. Hay cosas que ni la fama, ni el talento, ni la historia pueden evitar. Y a Serrat le tocó enfrentarse con una de las palabras que más miedo dan: cáncer. Corría el año 2001 cuando los médicos le dijeron que tenía un tumor en la vejiga. Imagínate, un hombre acostumbrado a los escenarios, al ruido del público, de pronto se veía cara a cara con su fragilidad. Pero en vez de hacerlo público enseguida, Serrat eligió el silencio. Durante meses siguió actuando cuando podía, sonriendo, saludando como si nada pasara. Solo su familia más cercana y algunos amigos íntimos sabían lo que estaba ocurriendo. No quería compasión, no quería titulares que lo convirtieran en el enfermo Serrat. Lo dijo después con esa honestidad que lo caracteriza: «Temía que me vieran débil y me olvidaran».
Porque claro, en el mundo del espectáculo la debilidad suele confundirse con decadencia. La operación fue dura, los tratamientos todavía más. Hubo noches sin dormir, dolores constantes, la voz resentida. Pero Serrat, testanudo como siempre, buscaba refugio en la música. Contaba que incluso en el hospital tarareaba canciones, como si necesitaba recordarse quién era realmente. Y lo más bonito de esta historia es que cuando al fin decidió hablar, lo que recibió no fue lástima, sino cariño. Cartas de todo el mundo, aplausos interminables, colegas que lo llamaban solo para decirle «estamos contigo». Ese secreto mostró a un Serrat mucho más humano. El ídolo que parecía invencible reconocía que había tenido miedo, que había llorado, que había pensado en lo peor. Y sin embargo, también confesó que el amor del público fue lo que lo levantó. No fueron los médicos solamente, ni los tratamientos. Fue saber que del otro lado había millones que lo necesitaban, que todavía querían escucharlo, lo que le devolvió la fuerza. En entrevistas posteriores lo decía con humor: «Me dieron por muerto demasiado pronto». Y esa frase resume su manera de enfrentar la enfermedad, con ironía, con dignidad, con la certeza de que la vida vale más cuando se mira de frente. El segundo secreto no habla de discos ni de giras, sino de la fragilidad del cuerpo y la fuerza del espíritu. Serrat aprendió que mostrarse vulnerable no le quitaba grandeza, al contrario, lo hacía aún más cercano. Y desde entonces, cada vez que subía al escenario, no era solo para cantar, era para celebrar que seguía vivo, que la música y la gente lo habían salvado. Cuando pensamos en Serrat, siempre lo imaginamos rodeado de multitudes, teatros llenos, estadios abarrotados, entrevistas, homenajes. Pero él mismo confesó que, detrás de esa imagen de hombre acompañado, se escondía una soledad que lo persiguió durante años. Y no es raro. La fama abraza, sí, pero también aísla. Después de un concierto, cuando se apagaban los focos y se cerraban las puertas del camerino, empezaba el silencio. El mismo hombre que hacía cantar a miles volvía solo a una habitación de hotel con la maleta en un rincón y la televisión encendida como única compañía. Serrat reconoció que muchas veces sintió un vacío tremendo, una especie de contradicción brutal. Cuanto más lo aplaudían, más solo se sentía después. No era que no tuviera amigos o familia, claro que sí, pero la dinámica de la fama es cruel. Siempre hay un círculo de gente interesada, miradas que esperan algo, palabras que no sabe si son sinceras o convenientes. Esa desconfianza lo llevó a encerrarse en sí mismo en ciertos momentos, y él lo admitió con franqueza. Hubo temporadas de tristeza profunda, de sentir que ni los aplausos más fuertes podían llenarme por dentro. En esos instantes, Serrat se refugiaba en los libros, en paseos solitarios, en esas pequeñas cosas que no pedían nada a cambio. A veces simplemente soñaba con poder caminar por la calle sin que nadie lo reconociera, con ser un ciudadano más, anónimo y libre. Eso, que parece tan normal, para él se volvió un lujo imposible. Lo sorprendente es cómo esa soledad terminó impregnando su obra. Hay canciones que, si las escuchas con atención, parecen confesiones íntimas más que declaraciones públicas. Baladas donde se siente la melancolía, la búsqueda de compañía, la necesidad de hablar con alguien real. Y es que, en el fondo, Serrat usaba la música como puente para no hundirse en esa soledad. Cuando lo contó, no lo hizo desde la queja, sino como una enseñanza. Que la fama no es garantía de felicidad, que incluso rodeado de miles uno puede sentirse completamente solo. Y ahí está la paradoja. El hombre que dio compañía a tantos con sus canciones muchas veces regresaba a su cuarto sin nadie que le hiciera compañía a él. Ese tercer secreto nos revela que la gloria tiene un lado oscuro, el eco vacío que queda cuando termina el aplauso. Y en esa confesión, Serrat se mostró más humano que nunca. Durante años, Serrat jugó con la idea del adiós. Cada gira podía ser la última. Cada anuncio encendía rumores. Pero pocos sabían que, mucho antes de su despedida oficial, ya llevaba tiempo acariciando el pensamiento de dejarlo todo. Y no era un capricho, era miedo. Miedo a perder la voz, miedo a no estar a la altura de lo que su público esperaba, miedo a que la gente lo recordara en decadencia en vez de en plenitud.
Él mismo contó que hubo noches en las que, justo antes de salir al escenario, pensaba, ¿y si hoy es la última vez? ¿Y si mañana ya no puedo cantar igual? Ese vértigo lo acompañó durante décadas, y aunque subía con una sonrisa, por dentro luchaba contra la inseguridad. Porque ser Serrat no era solo cantar, era cargar con el peso de millones de recuerdos, de gente que lo identificaba con momentos únicos de su vida. Y decepcionarles era su mayor temor. En 2022 lo hizo oficial. Anunció El vicio de cantar, la gira con la que cerraría su carrera en vivo. No fue un funeral, fue una fiesta. Cada concierto parecía una despedida cálida, con risas, lágrimas y complicidad. No hubo dramatismo, hubo gratitud. Y cuando terminó en Barcelona, lo dijo claro. No se iba de la música, se iba de la carretera. Confesó entonces que ya llevaba años sintiendo el cansancio del cuerpo, la rutina de los viajes, las noches sin dormir. Y entendió que retirarse no era rendirse, era cuidarse. Quería irse con dignidad, con la voz todavía entera, con la imagen intacta. Quería que lo recordaran como el Serrat que emocionaba, no como el Serrat agotado. Ese secreto lo mostró dividido. Por un lado, la pasión por cantar. Por otro, el deseo de paz. Y lo más bello es que al final lo eligió él, no la enfermedad, no la decadencia, no la industria. Serrat se retiró en sus propios términos, con su gente aplaudiendo de pie, con la certeza de que había dado todo lo que tenía para dar. Así, ese cuarto secreto no habla de un final triste, sino de una decisión valiente, porque no todos los artistas saben cuándo detenerse. Serrat sí lo supo, y al contarlo, nos enseñó que también hay grandeza en saber decir basta. Al escuchar estos 4 secretos, entendemos que Joan Manuel Serrat no es solo el mito que llenó estadios y grabó himnos para la historia. Es, ante todo, un hombre que supo enfrentarse a sus propios miedos, la censura que lo quiso silenciar, la enfermedad que amenazó con quitarle la voz, la soledad escondida detrás de los aplausos y el vértigo de tener que despedirse del escenario. Y sin embargo, lo más grande es cómo eligió contarlo. No desde la épica, sino desde la sinceridad. No para alimentar el morbo, sino para mostrar que, incluso siendo un gigante, también se puede ser frágil. Esa franqueza lo acercó más al público que cualquier premio o reconocimiento, porque al final lo que queda no son solo sus discos, sino esa sensación de verdad, de honestidad que atraviesa todas sus canciones y también su vida. Hoy, a los 82 años, Serrat ya no necesita demostrar nada. Su legado está escrito en millones de memorias, en versos que seguirán vivos mucho después de que él calle. Y esos secretos, lejos de empañar la leyenda, la hacen más humana, más cercana, más real. Ahora la pregunta es para ti. ¿Cuál de estas 4 confesiones de Serrat te sorprendió más? ¿Y cuál te conmovió de verdad?